temor, el hacer sacrificio solamente por sus hijos y no por él, ni diariamente. Cuando vemos los amigos, lo juzgaron, lo señalaron, llegaron a sus teorías de por qué él estaba así, y dice que él estaba molesto con sus amigos, y por eso cuando tú ves que Dios lo confronta, leer la Biblia. Todos los días puedo leer la Biblia, pero lo que me va a hacer es hacer saber a Dios si soy un hacedor de su palabra es cuando lo pongo en práctica en mi vida, en mi alma. Y es lo mismo cuando hablamos de teoría y práctica. La teoría es cuando nos sentamos con una libreta, tomamos apuntes, oímos todo lo que nos pasa. Pero tan profundas cuando no están en el nivel de nuestra alma, y cuando venimos a ver, vamos a recibir el fuetazo de la práctica de lo que tú estudiaste sin estar preparado. Ajá. Ay, y ahí es reconocerlo y trabajarlo. Porque yo lo puedo reconocer y no trabajarlo y decir yo soy así, se acabó. La teoría. Y me quedo en la teoría. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que vayas más allá de la teoría, sino que seas hacedor de su palabra. ¿Para qué? Para que más personas, a través del arrepentimiento y de los testimonios, porque bien lo dice aquí. Padre Santo, poderoso y Dios bendiga a ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito en esta linda hora del Señor. Déjenos saber si nos estamos escuchando bien. El último programa que subimos por ahí, ego es igual a soberbia. Me oí un poco con eco, un poco bajito, así que déjenos saber cómo nos estamos oyendo en esta hora. Le damos gracias a todos aquellos que se están conectando por ahí, que nos siguen, que le dan a suscribirse, que hace tiempo no vemos por ahí gente nueva suscrita. Estamos ahí estancados en los 635. Le queremos pedir al público por ahí, ese pueblo de guerra, que se suscriba al canal, le da la campanita, dele like. Queremos llegar a más personas con estos mensajes. Y este es tu programa Hablando Claro, el canal Hablando Claro. Así que hoy vamos a tocar unos puntos, salud mi amor, vamos a estar tocando unos puntos suavecitos, bien suaves, porque los próximos podcasts que van a venir va a ponerle a pensar a muchas personas, unos podcasts que van a venir por ahí de varias partes. Así que quédese por ahí conectadito, deje sus comentarios en la caja que está ahí abajito, deje sus comentarios, sus peticiones, escríbanos, salúdenos, de dónde nos está oyendo, de dónde nos ve, y si nos está viendo por Facebook o si nos está viendo por YouTube, deje los comentarios por ahí. Y siempre por aquí con mi amada esposa, una de las bendiciones más bonitas que Dios me ha dado, esa siervaza que está ahí al ladito mío. Así que Dios bendiga a mi amada esposa. Le dejo por ahí para que se presente. Ella siempre se presenta, yo siempre nos presento, pero nunca sabemos quién nos está viendo nuevo, que no sabe quiénes son. Ajá. Adelante, por ahí. Pues Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando en esta hora aquí en Hablando Claro TV. No se olvide de suscribirse, darle a la campanita, darle like y compartir de las transmisiones que hacemos en estos podcasts para que sea de bendición para otras personas e igual que es de bendición para ustedes. Así que ayúdenos a crecer este programa y a llegar a más personas. Así que vaya por ahí acomodándose y vaya por ahí dándole compartir. Compártanos por donde quiera que usted pueda compartirnos, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Cindy, por ahí van a venir unos temas para darle un la a las personas antes de comenzar por aquí. Por ahí vamos a estar tocando unos temas, no sé qué temas ponerle, pero vamos a estar hablando, yo creo que nos vamos hasta sin tema, pero vamos a estar hablando de cómo muchos líderes y muchas personas agarran un texto para decir esto no, pero más abajito o más antes hay un montón de parámetros donde la Biblia dice no, pero lo practican. Pero agarran uno y este no, pero los demás no los quieren tocar. Son doctrinas que se han hecho por medio de un texto bíblico, pero las otras cosas que Dios no permite o no acepta las cancelan. Y vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar en los próximos podcasts
cómo muchos han traviversado de no usar el Antiguo Testamento usando el Nuevo, pero a veces se agarran del Antiguo para meter ciertas doctrinas o ciertas enseñanzas, pero dentro de ellos le hablan a un pueblo que no es válido, pero sí validan ciertas cosas. Vamos a estar hablando de un montón de cosas en los próximos podcasts que vienen por ahí, textos sacados de contexto, vamos a estar hablando claro para que el pueblo se goce por ahí. Hoy vamos a estar hablando por ahí, Cindy, del accionar, lo que es accionar la palabra de Dios. Uh-huh. Le pusimos como tema accionando la Torah. Cuando usted va a buscar lo que es significado de Torah, pues son instrucciones. ¿Por qué el Antiguo Testamento, que muchos, ¿verdad?, lo conocemos como Pentateuco, otros como la Torah? ¿Por qué a la Torah los primeros 5 libros le llamamos instrucciones? Es que en esos 5 libros hay unas instrucciones que son a nivel general y otras que son a nivel de la vivencia en aquel tiempo. Uh-huh. Pero ahí hay unas instrucciones. Pero cuando yo digo esto, accionar la Torah, es accionar la enseñanza. Ay, santo, se me fue. Ayúdeme ahí. Ajá. Accionar, ¿en qué sentido usted quiere hablar? Accionar lo que la palabra dice. Accionar nosotros las enseñanzas. Accionar lo que Dios nos quiere enseñar o mostrar a cada uno de nosotros por su palabra. No es lo mismo Dios hablarme de algo y darme una revelación de una nueva, sino que Dios a veces te revela ciertas cosas en la palabra que no se tienen que predicar, que son para uno, porque mucha gente no lo va a entender. Uh-huh. Y nosotros dos en un momento dado cometimos ese error de mucho conocimiento místico, lo enseñamos a personas que se les fundieron los fusibles. Sí. Entonces, hay cosas que sí se pueden tocar en ciertas prédicas y otras que son para ti, claro, que es para crecimiento interior tuyo. O para rectificar ciertas áreas que uno tiene. Exactamente. Sí, porque no todo lo que es de conocimiento es para enseñarlo. Exactamente. Y muchos maestros tienen que entender eso. Exactamente. Eso le ayuda mucho a usted, ¿verdad? Los estudios de todo lo que nosotros hemos estudiado que le han ayudado mucho a usted. Sí. Aunque muchas de las cosas antes de usted estudiarlas ya había recibido revelación del Padre y a veces hasta sin leer los libros ya usted hablaba de los misterios y misticismo que habían ahí. Uh-huh. Sí, pero hay ciertas cosas que pues no hablo así porque muchos no lo van a entender y van a tergiversar lo que yo diga. Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que uno habla o con lo que uno comparte, porque no tan solo por las redes sociales, sino que a veces uno tiene una conversación y tiene que saber qué puede decir y qué no. Exactamente. Que pueda trastocar el alma de otro, porque los conocimientos no son para todo el mundo. Y no todo el mundo está en una vasija donde puede recibir una información que no está apta para esa vasija. Uh-huh. Pero le damos gracias a Dios porque hemos aprendido mucho y como usted dijo la otra vez, mucha gente ve a uno como que no sabe nada. Eso es mejor que nos vean como que no sabemos nada y que nos dejen en ese limbo. Ajá. A hablar cosas para, como se dice en inglés, you don't need to show up nobody. No. You don't need the people who paying attention to you like, oh my God, look at that. No, porque el conocimiento es algo, ¿verdad? Que pues es para uno. Es algo que nadie te puede quitar. Pero sí lo puedes atesorar y saber con quién compartirlo. No para show up, como usted dice, como para echarse fronte, el más que sabe, sino que es para beneficio propio de uno, ¿sabes? Y para que pues Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, en nuestra alma y rectificar todo eso. No es para hacer frente de que pues
yo sé esto, yo sé lo otro, ¿sabes? Porque eso no era. Pero muchas de esas cosas uno le saca ciertas cositas pequeñitas para elaborar un mensaje, poder elaborar un mensaje y darle cierta información, pero no toda, para que la puedan digerir. Así es. Pero hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la enseñanza y vamos a estar yendo al libro de Romanos capítulo 2, verso 13. Se me fue aquí la tablet. 13 al 15. Romanos 2, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Así mismito es. Así que vaya por ahí conectándose, vaya compartiendo, regue la voz y vamos a estar leyéndolo. Léalo por ahí si es tan amable, suavecito, con calma, con las comas y los puntos, para que esa gente que está por ahí viendo nos pueda digerir lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Yo me quiero concentrar, antes de empezar a desglosar las notas, yo me quiero concentrar en el verso 13. Ajá. En el verso 13, mi amor. Que dice, en la parte A. Que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Esto está poderoso. Hace una aclaración el apóstol Pablo ahí, dice, no son los oidores, los justos ante Dios. O sea que hoy por hoy hay mucha gente que son oidores. Pueden estar todo el día metidos en YouTube oyendo mensajes, oyendo enseñanza. Tú estás siendo un oidor. Eso no te hace justo delante de Dios. La enseñanza y la práctica es la que te hace ser justo. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay una evolución dentro de ti para mejorar, para cambiar, para avanzar dentro de los caminos de Dios, dentro de los parámetros de lo que Él nos pide a nosotros como seres humanos. Cuando nosotros estamos viendo esto, Cindy, y toco las notas, aquí hay algo bien claro donde tenemos que hablar que aquí hay una diferencia teológica entre la fe teórica del cristianismo posterior a Pablo y el mismo de Pablo. O sea, después y un antes y un después. En cuanto a la teología teórica. Cuando hablamos de lo teórico, estamos hablando, cuando usted, lo puede explicar usted, que usted ha estudiado, cuando usted fue a estudiar, no es lo mismo la teoría que la práctica. Ay, santo, explícale eso por ahí al pueblo. En la teoría, cuando tú te sientas, escuchas a un maestro, una enseñanza en la cual te puede dar indicaciones de ciertas cosas, pero cuando vamos a la práctica, ahí es donde vamos a saber si verdaderamente le prestamos atención al maestro. Y ahí es donde, como bien dice, si vamos a poner esto en contexto de lo que es el cristianismo, pues obviamente ahí es donde Dios va a ver si fuiste hacedor de su palabra. O sea, porque yo puedo leer la Biblia. Todos los días puedo leer la Biblia. Pero lo que me va a hacer es hacer saber a Dios si soy un hacedor de su palabra es cuando lo pongo en práctica en mi vida, en mi alma. Y es lo mismo cuando hablamos de teoría y práctica. La teoría es cuando nos sentamos con una libreta, tomamos apuntes, oímos todo lo que nos va a enseñar el maestro, pero cuando vamos a las prácticas es cuando eso que aprendimos hoy lo voy a poner en práctica hoy. Ahí es donde se sabe si pasas el examen o no. O no. Porque la teoría es lo que usted está hablando. En la práctica es que se sabe si la persona aprendió o no. Por eso aquí está hablando de un antes y un después. O sea, la teología de hoy día se han quedado mucho en la teoría. Mucha gente hablando mucho misterio, mucha gente dando muchas enseñanzas profundas, pero están en la teoría. Yo puedo enseñarle un montón de cosas aquí, usted también, porque usted tiene un conocimiento amplio de muchas cosas.
en cuestión de lo que es el sistema eclesiástico. La cuestión de todo esto es que yo puedo hablar mucha teoría, pero yo como ser humano, ¿dónde estoy en la práctica? Porque hoy día tenemos mucha gente, Cindy, que pueden hablar muy profundo, pueden hablar de mucho misticismo, pueden hablar de mucha teología, de mucho doctorado, de mucha divinidad, de mucha cultura hebrea, de diversos libros que ni voy a mencionar. Pueden hablar de muchas cosas, pero al final del día, cuando estamos hablando de teoría, porque estamos enseñando, pero nosotros estamos haciendo la práctica de lo que hablamos. So, cuando nosotros estamos viendo esto, Cindy, dice que el apóstol Pablo, él mismo dice que hay que llevar a la acción. O sea, disculpe que yo le interrumpa. Muchas veces aprendemos ciertas cosas y nos viene un cantazo, vamos a poner una prueba. Y la prueba muchas veces tiene que ver con lo que aprendimos. Así es. ¿Para qué? Para rectificar. Y para practicar. ¿Para qué? Para que Dios vea si eso que tú aprendiste hoy. Yo te zumbo una prueba, te zumbo un proceso para ver si tú vas a poner en práctica lo que tú aprendiste. Así es. Y por eso es que mucha gente tiene miedo de tener conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo conocimiento, sé que yo voy a ser probado en ese conocimiento. Y ahí es donde los muñequitos cambian. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos sacudimos y no entendemos. Porque si nos vamos a lo profundo, sabemos que vamos a ser probados. ¿Para qué? Porque yo tengo que saber si esto que yo te enseñé o que tú aprendiste, tú lo vas a poner en práctica. ¿Cómo? Con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. Por eso es que muchas veces Dios nos pone gente que nos sacan caras verdes. Por eso es que muchas veces pasamos por pruebas y situaciones que no entendemos. Y muchas veces nos colgamos. ¿Por qué? Porque no entendimos que tenemos que poner en práctica. Que Dios tiene que saber si si eso que aprendiste, tu alma rectificó. No sé si me hago entender. Sí, claro que sí. Hay un maestro que estaba hablando de esto, el maestro Gamaliel. Él estaba hablando hace poco de esto mismo, Cindy, de eso que usted está hablando. Y él estaba diciendo que esto es un peligro, porque hay personas que se meten a estudiar cosas que no le toca estudiar. Y adquieren un conocimiento muy elevado cuando su alma está muy en el piso. Y estaba diciendo eso mismo, y usted ni lo oyó. Y estaba diciendo, muchas veces nos ponemos a leer y a estudiar cosas tan profundas, pero tan profundas cuando no están en el nivel de nuestra alma. Y cuando venimos a ver, vamos a recibir el fuetazo de la práctica de lo que tú estudiaste sin estar preparado. Ajá. Y yo sé, porque yo conozco a alguien que usted conoce muy bien, que ha pasado por eso y está estancado en eso y no crece por eso y está amarrado en un pasado que al final del día puede tener mucho conocimiento, porque tiene mucho, pero no tenía por qué tenerlo en las alturas en que lo tuvo. Y lamentablemente, por quererse comer libros que no tenía que comerse y ponerse a estudiar cosas o meterse a cosas que no tenía que meterse, ahora está estancado en un pasado. Y yo decía el pasado nadie lo puede cambiar. Nadie, absolutamente nadie. Pero yo sí me puedo gozar el presente y puedo construir un futuro. Pero si yo no suelto un pasado que no voy a cambiar, yo no puedo ni disfrutar el presente ni construir un futuro. Porque cuando hay un pasado fue parte de un ticún, pero si uno no rectificó se va a quedar estancado. Exactamente. Entonces ahí es donde vemos la teoría versus la práctica. La teoría cualquiera la puede tener, la práctica es donde hace la diferencia. Por eso es que aquí el apóstol Pablo, vuelvo y repito, dice: el oidor no es el justo delante de Dios. Pero mira cómo dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. O sea,
Ya esto es la práctica. No te quedes en la teoría por encima. Somete a la práctica, escudriñate, busca tu alma. Porque no tan solamente eso, Cindy, mira, las acciones de la palabra de Dios, o sea, el logo, cuando Pablo está aquí hablando, está haciendo referencia a las acciones éticas de la palabra de Dios, que es el logo. Dice que conduce a la evolución, que es lo que estamos hablando, a la evolución del alma, que nos lleva a ser semejante al varón perfecto, Cristo Jesús. Cuando la palabra habla de buscar una perfección, está hablando en el original de una madurez. Entonces mucha gente se ha quedado en la palabra perfección. Y como dicen, yo no soy perfecto, el único perfecto es Dios. No entienden que la palabra perfección que se está hablando aquí es de una madurez, de una evolución del alma. Entonces cuando estamos viendo esto, estamos viendo que Jesús como judío hacía referencia a la emuná, que es la relacionada con la palabra en hebreo Imun, que significa entrenamiento. Explica que esto es confianza. O sea, no es una creencia teórica de la mente, sino que a través de las acciones éticas que se llevan a la práctica, ahí es donde viene la evolución. Por eso es que mucha gente se quejan de las pruebas del desierto, es que tú estás en la práctica, Dios te está metiendo en la práctica y muchas veces no pasamos el examen en la práctica. No. La teoría te la comiste, pero la práctica en el desierto, la práctica en que Dios te pone a alguien para ser probado, la práctica en muchas cosas, en paciencia, en templanza, en el amor, en el dominio propio, en muchas cosas. Entonces, yo los otros días meditaba con Dios, Cindy, y me ponía a hablar con él y le decía, pero ¿por qué esto y esto y esto? Y él me decía, porque mira, tú puedes hablar teoría, y me lo decía así mismo a mi espíritu, tú puedes hablar teoría. De ahí fue donde salió este mensaje. Tú puedes hablar del amor, tú puedes hablar de tantas cosas, pero te estoy repitiendo una prueba. Y en aquel momento sí la pasaste. Te costó pasarla, te costó días de olvídate, de frustración, días de caer en depresión, te costó muchas cosas, pero al final del día la pasaste. Pero estoy volviendo a ver dónde está tu corazón. Porque por fuera podemos decir muchas cosas, pero yo escudriño el corazón. Y muchas veces vemos a personas y se nos revuelca el alma. Y Dios está diciendo, esa revolcadera que tú tienes allá adentro es la que yo quiero trabajar. Nadie te la está viendo, pero yo sí, y te la estoy haciendo sentir. Para que tú entiendas que hay muchas áreas que con nosotros como seres humanos, imperfectos, exactamente. La gente no entiende que es como hay emociones que se esconden. Es la práctica. Por eso es que dice entrenamiento. Estamos en constante entrenamiento. ¿Por qué? Porque si no estamos constantemente en entrenamiento, o sea, el entrenamiento viene en las situaciones y las pruebas, lo que usted quiera decir. Si no estamos en constante prueba, no estamos en constante práctica. Entonces es como cuando tú sabes un lenguaje y no lo practicas, al final del día se te va a olvidar. ¿Ves? Y por eso es que muchas veces Dios nos deja que nos recostamos un poquito. Vamos a darle un poquito de descanso a Pero ese descanso puede ser peligroso porque cuando estamos en paz y en tranquilidad, ahí viene el inquietazo. ¿Para qué? Porque yo voy a ver. ¿Dónde está tu paciencia? ¿Dónde está tu templanza? Si verdaderamente todavía estás practicando la paciencia, si todavía estás practicando la templanza, si todavía estás practicando la empatía. Porque muchas veces hay personas que podemos tener en un lugar que nos sacan por techo, pero no sabemos cómo Dios lo está utilizando para ponernos a prueba o por qué esta persona es así. Que esa persona pasó en su vida, en su pasado, o sigue pasando para que sea así. Entonces, algo nos tiene que mostrar Dios en diferentes formas para que nosotros aprendamos a ponernos en el lugar del otro, en vez de ponerme yo.
lo que me está haciendo a mí. Voy a ponerme en su lugar. ¿Por qué reacciona así? Porque es así. O sea, son muchas las cosas en las que Dios nos tiene que poner en práctica para que nosotros sigamos rectificando. Y hay veces que nosotros como seres humanos nos arrecostamos porque estamos bien, porque no sentimos odio, porque no sentimos rencor, porque no sentimos esto. Tenemos paz. No tenemos paz tranquilo. y tranquilidad, pero Él tiene que probar a ver si verdaderamente esa paz y tranquilidad es genuina o no. O sea, son muchas las cosas. O dónde es que uno está viendo la paz. ¿En qué uno la está viendo? Exactamente. Porque muchas veces encontramos paz en ciertas cosas, pero Él te da un sacudimiento para que te des cuenta que hay unas áreas escondidas, hay unas emociones escondidas que Dios dice, yo las tengo que sacar. Que tú no la ves, pero que Él las está viendo y que las tiene que... te las tiene que mostrar, porque si no te las muestra, tú no las vas a trabajar. Están ahí. Uh-huh. Pero exactamente ahí es donde Él te lleva a la práctica. Sí, porque si no las ves, es como yo digo, si yo no veo ese sucio, yo no lo voy a limpiar, porque yo creo que está limpio. Tal vez está lleno de polvo, pero el polvo a lo mejor está lleno de polvo, pero no se ve como el piso de la casa, que el piso de la casa, no se le muestra. Míralo ahí al lado de la alfombra. No se muestra el sucio, porque es oscuro, no se muestra el sucio. Pero cuando uno barre, uno ve, ¿verdad? Uno ve, adiantre, mira para allá. Y eso yo no lo vi si yo no barro. ¿Sabes? Son cosas que Dios nos tiene que mostrar para que las podamos trabajar, que las podamos limpiar. Y por eso pasamos por muchas situaciones. Porque Él nos tiene que poner a prueba, porque Él nos tiene que poner, nos tiene que mostrar lo que nosotros no estamos viendo. Así mismo es. ¿Cuánto le estará hablando este mensaje a mucha gente, verdad? Que tal vez se están preguntando, pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y muchas veces ven las emociones salir, pero no las demuestran, están ahí y las muerden. Y Dios está diciendo, trabájala. Uh-huh. Eso es como los otros días que estábamos viendo el estudio, que yo le dije, mira qué interesante lo de Job, que mucha gente no se da cuenta. ¿Por qué fue que Dios permitió quitarle el cerco para que fuera tocado? Sí, lo estábamos hablando en el podcast anterior. Pero no hablamos qué era. Algo Dios estaba mirando en su alma que tenía que ser rectificado. Entonces ahí es donde... por eso es que Él se lo ofreció a Satanás. Como quien dice, porque fue Dios el que le hizo la pregunta. No has mirado a mi siervo Job, varón perfecto, bla, 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 bla. Y cuando dice perfecto es un varón maduro. Uh-huh. Porque cuando tú ves la historia de Job, Job era una persona sabia que daba consejos, que la gente lo admiraba por la sabiduría que tenía, por lo que él compartía, por sus riquezas, por donde él había llegado. Mucha gente, ¿verdad? Para tocarlo rápido por encima, mucha gente no se ha dado cuenta que lo que hizo Dios con Job y con Satanás, el opositor, fue usar a Satanás, que es empleado de Dios, para que tocarlo para manifestar lo que había dentro de él y él lo pudiera corregir. Entonces vemos a un Job que todos los días hacía sacrificio por los hijos. Mis hijos están mal, pero yo no. Uh-huh. El ego, la jactancia yo estoy bien delante de Dios, uh-huh. Yo soy una persona madura, pero ¿qué quería mostrarle Dios? Había algo dentro de él que no bastaba la sabiduría y el conocimiento, bastaban otras cosas, o sea, a él tenía carencia y él no lo veía porque se sentía muy sabio, se sentía muy maduro, pero al final del día tenía unas carencias. Número uno, cuando él habla y Job dice, me aconteció lo que yo temía que me aconteciese, había un miedo en él. Uh-huh. Cuando se supone que cuando tú vives aferrado a Dios, caminas sin miedo. Dios quería manifestar que ese miedo tenía que provocarlo. Uh-huh. Que la sabiduría que él tenía, creyéndose un hombre perfecto, porque el único sacrificio que hacía era por los hijos, por si pecan, pero y el de él. Uh-huh. Muchas veces nosotros pensamos que porque vamos a la iglesia, porque sabemos Biblia, porque predicamos, porque tenemos ministerio, no pecamos. Yo siempre oía Yo siempre oía un pastor, ¿verdad? Que conozco, que siempre decía,
el que tiene el Espíritu Santo y el que es iglesia no peca. No me puede venir a mí a decir que peca. No peca, porque no puede pecar. Pero ciertas áreas, al final del día, terminó teniendo tantas fallas y pecando en ciertas áreas que él no se dio cuenta. Y tal vez hasta el sol de hoy no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque mucha gente cargan con el ego de como yo soy RT, yo soy, olvídate, yo estoy bien, yo tengo una santidad que yo no peco, pero muchas veces lo hacen. Pecas cuando juzgas. Cuando Pecas cuando hablas de lo que no sabes. Cuando criticas lo que no sabes. Cuando criticas lo que no sabes, cuando haces asesión de personas, estás pecando. Porque es que la gente cree que la religión que profesa los salva y los libra del pecado, y están muy equivocados. Porque tienen tantas carencias en su alma que no se están dando de cuenta que están siendo más pecadores que a los que critican. Y lamentablemente es algo que ellos mismos han nublado su visión por la justificación y el razonamiento de lo que practican. Y creyendo de esa manera, pues piensan que son perfectos y que no pecan. Perfecto. Pero pecan. Entonces ahí es donde vamos, donde Job tenía ciertas áreas que estaba mal delante de Dios, pero no las podía ver, porque creía que lo que él cargaba y portaba lo hacía bien delante de Dios. Uh-huh. El temor, el hacer sacrificios solamente por sus hijos y no por él, ni diariamente. Cuando vemos los amigos, lo juzgaron, lo señalaron, llegaron a sus teorías de por qué él estaba así. Y dice que él estaba molesto con sus amigos. Y por eso cuando tú ves que Dios lo confronta y Dios le explica en otras palabras, Dios le mató la sabiduría que él tenía. Porque cuando tú lees el libro de Job, tú te das cuenta que él estaba en un nivel donde creía que estaba bien y que lo sabía todo. Por eso cuando él cuestiona a Dios, Dios le dice, espérate, vamos a hablar tú y yo. Uh-huh. ¿Quién eres tú? Uh-huh. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé la luz? ¿Cuando creé la oscuridad? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé la tierra? ¿Cuando yo creé esto? ¿Cuando creé aquello? ¿Dónde tú estabas? En otras palabras, le estaba diciendo lo que tú tienes no sirve. Uh-huh. Tú estás hablando con el que te lo dio. Uh-huh. Y lo que te di fue una porción y no te has dado cuenta. Por eso después que Dios lo confronta, que aún así no le había servido, porque ahí es donde vamos y perdone que le interrumpa, pero ahí es donde vamos a lo que es hacedor y lo que es oidor. Que al final del día sí tienes el conocimiento, pero no te ha servido para nada. Y tú sabes que era lo más brutal, que él amaba a Dios sobre todas las cosas. No tiene una cosa sí, no, pero escucha esto. Él amaba a Dios sobre todas las cosas. Y así hay mucha gente que piensa que el amar a Dios sobre todas las cosas está en excepto y que no pecan. No, porque Job amaba a Dios sobre todas las cosas. Él incluso dijo, mira, si vine a este mundo sin nada, me voy sin nada. Olvídate de eso. Él estaba ya resignado, pero él amaba a Dios. Pero ¿qué pasa? Que al final, después que Dios lo confronta, le dice, ¿sabes qué? Ahora levanta sacrificios por tus amigos. Y perdónalo. Uh-huh. Y dice que cuando él hizo sacrificio por sus amigos, aún en la condición que tenía de lepra, y los perdonó genuinamente, ahí es cuando Dios se manifiesta en la misericordia de sanarlo, de manifestar todo. Cuando vemos esto, lo podemos ver de dos ámbitos, tanto literal como espiritual, en el sentido de una metáfora, como literal también de la historia de Job. Sí, porque él tenía lepra literal, pero también la tenía dentro de su alma. Y no lo sabía, porque ahora mismo es como cuando un ejemplo sabemos que alguien está hablando mal de uno. Tú sabes, y a ti te dan ganas de decirle sus cuantas cosas. Y ahí eso está influyendo en ti. Exactamente. Porque tú quisieras comértelo vivo y escupirlo después. Siendo honesto, porque estamos siendo honestos aquí. Y uno como, entonces ahí es donde uno tiene que decir. Y uno como ser humano tiene el libre albedrío. Porque uno como ser humano puede decir. Sí, porque yo puedo, pero ya yo pequé. Porque es que ahí, mira, y lo digo porque yo pasé por eso los otros días, ¿sabes? Y yo aquí, no, yo soy bien transparente. Sí, ay, bendita, porque yo soy transparente. Yo soy bien transparente.
Y ese es el problema que me ha traído esos mismos problemas, lo cual no me importa. Pero yo sé que alguien está hablando mal de mí. Y me dieron ganas de decirle hasta del mal que iba a morir. ¿Verdad? Pero después, sí, y tragármelo vivo y escupirlo. Después te escupo. Pero después yo empecé a pensar y a meditar, ¿verdad? Para que creas que no lo hago. Y digo, pero ven acá. Tú no eres la que dices que toma los comentarios, depende de quién venga. Y me sigo yo escudriñando. Y yo digo, adiós, pero y tú no eres, porque no se crea que yo no hablo sola, yo hablo sola y me contesto sola. Aunque me digan que estoy loca, I don't care. Adiós, pero y tú no dices que no te afecta lo que la gente habla. Pues entonces no lo estás demostrando. Porque no estás teniendo paz. Tú sabes quién tú eres. Y tú sabes que lo que están hablando no es cierto. ¿Por qué te incomoda? ¿Por qué vas a pagar con la misma moneda a alguien que tiene una vida miserable y que quiere que los demás la tengan? Y que eso es lo que está buscando y tú se lo estás dando. ¿De qué vale tanto que tú sabes si no lo estás poniendo en práctica? No se crea que este mensaje a mí me está hablando y me está dando cantazo. Lo que pasa es que yo sé disimular. Pero como yo soy transparente, quiero que entiendan que cuando le está hablando a ustedes, me está hablando a mí. Y nos está hablando a todos. Pero es que este mensaje... Porque es que todos hemos pasado por algo así. Este mensaje se nació de esa misma situación. Exacto, entonces... yo empecé a hablar con Dios y a meditar y Él me decía, Dios, pero y esto y aquello y lo otro, pero y esto y esto. Pero tú no te acuerdas de esto, y tú no te acuerdas de esto otro, y tú no te acuerdas... Y de milagro Dios no te contestó como le contestó a Job. Entonces que... No, sí, me contestó. También, pues sí, bueno, ¿sabes lo que me dijo? pero... ¿Sabes lo que me dijo? Pero tú no te acuerdas cuando tú estabas en esa condición también. Yo no tuve misericordia de ti. Cuando tú estabas en esa condición también, ¿cuánta gente no querían hacerte lo mismo a ti? Y muchos de ellos hoy día te abrazan porque mucha gente dijeron que tú no servías, pero mira quién eres hoy. ¿Quién te dice que yo no puedo hacer la obra? ¿Y quién somos nosotros para pensar que así no va a ser? Porque no somos nadie. Entonces, eso pero es lo que Dios gente, nos muestra. Por eso es que... Pero ¿cuánta gente no la ha visto usted y a mí que jamás le iba a pasar por la mente? No, y que no quiero que me santifiquen ni me justifiquen porque yo tengo mis días. Por eso es todos que tenemos nuestros siempre días. he sido, por eso es que este programa se llama Hablando Claro. Porque claro. Ustedes entiendan que lo mismo que pasan ustedes, pasamos nosotros. Y que sí nos dan ganas de por esta boca decir hasta gusano verde. Lo que pasa es que decimos, espérate. Porque si me llego a ver a mis tiempos, yo no ni hubiera pensado. Yo viraba el cajo, llegaba y hacía. Pero no lo hice. Porque me aguanté. Porque, pues, espérate. ¿Qué estoy demostrando yo? ¿Qué tengo yo? Yo tengo que dar el ejemplo. Yo tengo que sacarme esto. Yo tengo que darle pichón. Yo tengo que retribuirme a mí. Porque no estoy haciendo daño. Estoy haciéndome daño a mí. Entonces, uno tiene que aprender espérate, en el coraje, porque vamos a tener coraje. En el coraje, en vez de explotar, espérate, déjame sentarme, déjame meditar, déjame escudriñarme, déjame hablar conmigo misma. ¿Qué pasó con esto? Espérate, esto no es así. Porque entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Entonces, si pagamos con la misma moneda, entonces, ¿qué amor de Cristo le estamos enseñando? Si lo miramos mal, como nos miran mal, ¿qué amor le estamos enseñando? Ninguno. Eso es como esa persona va a entender lo que uno aporta si no se lo estamos mostrando.
Mucha gente, al contrario. Mucha gente nos estarán viendo ahora mismo y dirán, mira esto. Pero yo quiero decirle a muchos, ¿y tú? ¿Cuántas veces no has pasado por situaciones así o peores? Lo que pasa es que nosotros lo hablamos. Exactamente. No lo mismo que los demás que tratan de que porque por la imagen y las habladeras de lenguas y racataca, olvídate, mis ínfulas, nadie va a saber de lo que yo estoy pasando, careciendo, y usted está siendo hipócrita con usted mismo, no con el pueblo, con usted mismo, porque usted sabe lo que usted porta, usted sabe lo que usted quiso decir, pero no lo dijo. Yo sé lo que yo quise decir y lo digo porque soy transparente, porque soy un ser humano, porque yo tengo mis carencias también, porque yo tengo que rectificar también, porque yo tengo que arreglar también, porque todos tenemos que arreglar. Usted tiene que arreglar, yo tengo que arreglar, yo tengo que meditar, yo tengo que rectificar muchas áreas todavía, porque no somos perfectos. Somos seres humanos imperfectos, los cuales aprendemos todos los días y tenemos que practicar todos los días. Y a veces se nos hace más fácil que otras veces, pero se vale porque somos seres humanos. Lo importante es no quedarnos ahí, es practicarlo. Lo importante es aprenderlo, lo importante es reconocerlo y trabajarlo. Porque yo no puedo reconocer y no trabajarlo y decir yo soy así, se acabó. La teoría. Y me quedo en la teoría, pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que vayas más allá de la teoría, sino que seas hacedor de su palabra. ¿Para qué? Para que más personas a través del arrepentimiento y de los testimonios, porque bien lo dice aquí, de los testimonios, tú puedas entenderlo. Así es. Mira, por eso tenemos que entender, Cindy, que no es lo mismo ni se escribe igual hablar del reino de Dios a hablar de un sistema político religioso, porque el sistema político religioso se queda en la teoría. Cuando tú manifiestas el reino de Dios aquí en la tierra para con todos los que te rodean, ahí tú estás mostrando la práctica. Por eso mucha gente hoy día, Cindy, tú los ves que con la misma boca que hablan lengua, con esa misma boca maldicen a su hermano. Exactamente. Con esa misma boca que hablan lengua, con esa misma boca bochinchean, señalan, critican, juzgan, murmuran, se sientan en silla de escarnecedores, pero estuvieron en el culto hablando lengua. Y raca, taca, 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 y suquiticaca, y raca, taca, taca. Y al final del día están en una teoría. Y tenemos que entender algo bien claro, Cindy, que yo voy a decir aquí, hablando claro. Tenemos que entender que no nos podemos nosotros mismos valorar espirituales por la manifestación de los dones o las lenguas o por lo que sabemos o por la sabiduría que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque si nos vemos a nosotros mismos en esa parte como espirituales, vamos solamente a ver algo superficial sin entrar a profundidad dentro de nuestro ser. Y cuando esas emociones se manifiestan dentro de nosotros, que muchas veces no las dejamos salir, pero están ahí ocultas, por eso dice la palabra que Dios sabe hasta nuestros pensamientos y lo que vamos a decir antes de que lo hablemos. ¿Usted está entendiendo por qué ese texto bíblico? O sea, Dios te está diciendo, tal vez no te fuiste a lo exterior a manifestarlo, pero yo vi lo que había dentro de ti. Lo pensaste. Lo que sentiste dentro de ti. Lo que querías manifestar, pero no lo manifestaste porque no le diste acción. Y lo pensaste, y por eso por eso dice que hasta con el pensamiento pecamos. Hasta con el pensamiento pecamos. Entonces, cuando vemos esta situación, vamos a salir de la teoría, porque hay muchos viviendo de la teoría, jactándose de la teoría. Hay muchos hablando de mucho teoría, pero están colgados en la práctica. Entonces, mira lo que dice el libro de Santiago, para ir ya casi concluyendo. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 23 al 25, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, escuche esto, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era,
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Usted está viendo, Santiago también lo habló. ¿Sabe? Hay gente que van y se miran en el espejo natural, o sea, la teoría. Pero no se detuvieron a examinarse con cautela y cuidado para ejercer la práctica. Yes. Y ser llamados bienaventurados delante de Dios. Ay, Dios mío, Padre, siento a papá aquí. Entonces, cuando vemos a Santiago, nos advierte que quitemos todo lo que anda mal en nuestra vida y que recibamos con mansedumbre. O sea, hay que ser humilde para recibir. Porque hay gente que Dios le da el palo, pero, no, yo no, pero es que tú tienes que entender que fulano, mengano me hizo esto y aquello. Tú sabes cómo. No. Mansedumbre, es humildad. El mensaje de salvación que hemos recibido lo tenemos que manifestar. Por eso Dios me confrontaba. Por eso mismo. De ahí nació este mensaje, Cindy. De ahí nació este mensaje. Me parece que tenemos que pasar por mira lo que dice el mensaje de salvación que hemos recibido. Pero si tú recibiste la salvación, yo tuve misericordia contigo. Tú eras peor. A lo que tú te estás enfrentando es una pica mosquito como tú eras. Un picolade. Tú no estabas fácil. Tú eras un dolor de cabeza para mucha gente. Y en la calle tú eras un dolor de cabeza. Yo te estoy poniendo un granito de mostaza para ponerte a prueba. Alábalo si puede ahora. Y Dios me hablaba por medio de la palabra. Y Dios me decía esas palabras. Sabes la teoría, pero hay áreas que tienes que empezar a practicar. Las practicaste. Cindy, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros en la escuela, y esto todo el mundo lo sabe, nosotros en la escuela, en noveno, en grado 10, 11, 12, los maestros nos daban la teoría? Nos podían dar un examen. El examen lo pasábamos con B o con A, algunos, usted y yo no. Ay, bendito sea Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Lo podían pasar hasta con C, alta, casi B. Mira, pasamos. Pero llegaba el día que aún habiendo cogido el examen, Cindy, y nosotros contentos porque lo pasamos, la maestra venía inesperadamente y decía, hoy hay quiz. Y ese quiz era de lo mismo del examen y en el quiz nos colgábamos. Y así hace Dios con nosotros. Te enseñé la teoría, te di el examen, lo pasaste, pero sin avisarte, como hacían los maestros, sin avisar, porque no avisaban. Tú llegabas bien contento del almuerzo y de momento hay quiz y empezaban a repartir los papeles de esos cremitas de escuela. Sí. Y las preguntas están aquí y apunten. Y uno se quedaba. ¿Qué pasa? Que cuando venía el quiz, como era algo inesperado, nos turbábamos como estudiantes. Pero la materia ya la habíamos pasado. Pero era algo inesperado, que al ser inesperado nos colgábamos. Y los maestros querían que tú, pero pasaste el examen, pero te estoy dando el quiz, pero en el quiz te me colgaste. Y así es Dios con nosotros. Sabías la teoría, te la memorizaste, pasaste el examen, pero es necesario que yo te haga un quiz de lo mismo, de diferente forma. La misma situación con una pregunta diferente, pero que lleva la misma respuesta. A ver si de verdad lo aprendiste. A ver si lo aprendiste, porque tal vez te lo embotellaste, pero el quiz es el que te va a manifestar si realmente está en ti. Entonces, Dios te da quiz. Tal vez la prueba la pasaste, pero necesitas el quiz para eso. Entonces, parece paradójico que una ley pueda darnos libertad, pero la ley de Dios destaca nuestro pecado y escuche bien, y nos da la oportunidad de pedir perdón a Dios. El quiz. Mira, esto está aquí, el quiz. Te sacó a relucir esta área donde estaba flojito, donde tú creías que estabas bien. Ay, santo. Mire, esto es para que usted le dé un like ahí. Esto es para que usted se suscriba.
Esto es para que usted se goce, eso es para que usted deje su comentario, porque hay tantos religiosos en este sistema político religioso, Cindy, que oyen esto y dicen, son ellos, yo no. No, mi amado, que están exentos. no, mi amado, no, nadie está exento. Todos tenemos que recibir cantazos en la vida para que es ese quiz donde Dios te dice, reacciona. Esto está aquí dentro de ti. Sacúdete. Así que yo creo que esto ha sido tremendo piscolabio de podcast, Cindy. A nuestras vidas sí. No sea la de usted. Cierre esto, Cindy, ciérralo. El último del año, ¿verdad? Porque estamos ya a 28 de diciembre, ¿verdad? Sabemos que es el último del año, ya que se despide el año el martes, así que pues... Esto lo estará viendo... estarían viéndolo ya... Mañana, perdón, el lunes. Sí, por eso. El martes que se despide el año, pero... reflexione antes de que se acabe el año. Haga metas en su vida y cúmplalas. No haga esas listas de cambio para el 2025 que nunca se hacen. Ponga pocas que pueda lograr. No haga una lista de 10 cuando sabe que no va a lograr ni la mitad. Haga pocas, pero trate de lograrla. Y reflexione para que el 2025 traiga muchas bendiciones en su vida, en su familia, mucha salud exterior y externa, porque podemos tener una salud inquebrantable, pero una salud del alma nos falta a todos y necesitamos un alma saludable. Para lo que tanto la gente dice esperar, que aún no están preparados. Así que comparta este video, haga lo suyo. Esto no es para juzgar a nadie, es para juzgarnos a nosotros mismos. Así mismo es. Para que podamos ser pieza de ejemplo de que nosotros pasamos por lo mismo que usted. Y somos transparentes diciéndole que tenemos que rectificar muchas cosas y que tenemos que meditar en este mensaje también. Así que Dios los cuide, Dios los guarde. Atesore este mensaje, compártalo, se habló a su vida. Si fue de bendición para usted, para que sea de bendición para otro y puedan, ¿verdad?, rectificar muchas áreas de su vida que tienen que rectificar, igual que nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Compartan este video, dale like, suscríbete si no estás suscrito. Ayuda a que ¿verdad?, podcast pueda llegar a otros países y puedan, ¿verdad?, compartir e interactuar con nosotros. Así mismo, así que les amamos en el amor de Cristo, en el amor personal. Que pasen un feliz año junto a su familia y, como mi esposa dijo, póngase poquitas metas para poderlas cumplir. Muchas veces la dieta, vamos a concentrarnos este año en metas espirituales para nosotros poder rectificar, cambiar y mejorar y avanzar. Así que les amamos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No te olvides, hablando claro, suscríbete, dale like. Les amamos y feliz año. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Mofín lo sabe, mira. Mofín lo sabe que se terminó el podcast. Así que Dios les bendiga. Nos fuimos.